Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos ahora sí a nuestra clase de seminario de investigación. A ustedes no les había tocado formar parte de esta experiencia de los videos en YouTube, pero pues bueno, ya como les había explicado, pues no nos queda de otra. De todas maneras, pues estos temas son relativamente sencillos, no veo mayor complicación, por lo cual pues con esta información que les voy a proporcionar va a quedar cubierta pues esta parte del curso. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar nuestra unidad número 2. En este caso, una vez que nosotros ya conocemos perfectamente o ya culminamos con la elaboración de nuestro protocolo de investigación, pues esta información es algo complementario a lo que ya hemos estado revisando y que tiene que ver mucho para que conozcan específicamente los diferentes tipos de diseños o los diferentes tipos de estudios que se pueden realizar en investigación, sobre todo basándonos en el diseño metodológico y los objetivos que pues, logramos buscar nosotros con nuestra investigación. Entonces, bueno, pues les voy a dar un breve repaso de lo que ya hemos estado comentando, que pues bueno, ya hace un buen rato que no tocamos el tema, pero pues nada más recordar que de acuerdo al tipo de estudio o al tipo de investigación, nosotros podemos clasificar a los diseños experimentales de acuerdo con cuatro ejes primordiales, ¿sí? Desde el punto de vista del grado de comparación, estamos hablando nosotros que existen los estudios eh, analíticos y los estudios, en este caso, descriptivos. De acuerdo a la temporalidad, los estudios retrospectivos y los estudios prospectivos. De acuerdo al número de repeticiones, los estudios transversales y longitudinales. Y por último, de acuerdo con el papel del investigador, aquellos que son observacionales y experimentales. ¿Sale? Entonces, pues aquí tenemos nuevamente cada una de estas cuatro ejes y recordemos pues brevemente la diferencia entre cada uno de ellos. Habíamos comentado que un estudio descriptivo se encargaba precisamente de analizar, en este caso, los datos o la información resultante de un solo grupo de investigación, y por lo tanto no teníamos un punto de comparación y solamente nos limitábamos a describir tal cual algunas características, algunos parámetros de tendencia central, proporciones, etcétera, que solamente nos brinden un panorama general, por así decirlo, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos dos o más grupos con los cuales podamos hacer esta comparación, entonces ahora sí se vuelve esto un estudio analítico o también conocido como estudio comparativo, ¿sale? El, el, en el caso de los estudios retrospectivos y prospectivos, recordemos que tiene que ver mucho con el factor de exposición y con la ocurrencia del evento. El evento es lo que nosotros conocemos como una enfermedad, como una condición que nos permite obviamente ser nuestra variable de interés o de observación y que finalmente si nosotros al momento en el que ya realizamos nuestro estudio ya ocurrió este fenómeno, este evento, entonces lo que estamos haciendo es un análisis hacia atrás, es decir, un análisis retrospectivo para tratar de asociar principalmente algunos posibles causas o factores de riesgo o que pudieron haber desencadenado este tipo de evento. Si nosotros, al contrario, estamos a la expectativa o apenas va a ocurrir este evento, entonces estaríamos haciendo un estudio prospectivo porque apenas va a ocurrir lo que a nosotros nos interesa que ocurra, ¿sale? La diferencia entre un estudio transversal y un estudio longitudinal, pues tiene que ver precisamente con que el análisis o una evaluación transversal solamente ocurre en un solo momento, es decir, en una única ocasión, solamente tomamos una vez esa muestra, solamente valoramos en ese instante los datos proporcionados por el sujeto de estudio y con esa información nos quedamos, ¿sale? No hay manera de que podamos conocer cómo cambió o cómo fue la evolución o desarrollo de esa misma unidad de observación. Cosa que sí pasa, por ejemplo, en los estudios longitudinales, donde nosotros hacemos varias evaluaciones en diferentes momentos, por lo menos mencionábamos una valoración inicial y una final, un antes y un después, una medición basal y a los tiempos que nosotros estemos estipulando, y eso nos permite obviamente tener una mayor certeza y una mayor información con respecto al comportamiento o a la tendencia del fenómeno en cuestión y ver cómo las variables de interés pues se van modificando con respecto al tiempo, ¿sale?
Y por último, mencionábamos que la diferencia entre un estudio observacional y un estudio experimental tenía que ver precisamente con el grado de manipulación que yo puedo realizar de las variables experimentales, ¿sí? Entonces, si yo no puedo controlar o solamente me limito a describir o a participar de forma pasiva en la investigación, entonces estaría realizando un estudio observacional, ¿sí? Mientras que si nosotros intervenimos, controlamos o manipulamos algunas de las variables de interés, por ejemplo, si nosotros controlamos una concentración, una temperatura, un tratamiento, etcétera, entonces nosotros estaríamos interviniendo de forma activa y esto se convertiría en un estudio experimental. Entonces, eso fue con respecto a estas características. Por lo tanto, este esquema que les voy a presentar a continuación me gusta mucho, a lo mejor no lo alcanzan a ver muy bien en la pantalla, pero en la presentación se ve un poquito más legible, que nos permite entonces conocer la amplia gama de posibilidades de acuerdo a estas características metodológicas y obviamente tener algunos estudios que suelen ser más comunes que otros. Por una parte, pues tenemos que si mi objetivo del proyecto de investigación es responder a una pregunta de investigación sobre quién, sobre dónde, sobre cómo, sobre cuándo, entonces me conviene a mí hacer un estudio de tipo descriptivo. ¿Sale? Mi hipótesis va a estar basada en este estudio descriptivo para conocer la respuesta a alguna de estas posibles interrogantes. Luego tenemos que analizar si mis sujetos de observación o mis sujetos de estudios van a ser una población o va a ser una muestra de individuos. Recordemos que por cuestiones metodológicas, pues no es tan práctico, no es tan conveniente trabajar con poblaciones. Y bueno, en el dado caso que sí se pudiera realizar, se estaría hablando de estudios ecológicos o algunos censos, por ejemplo. Y lo más habitual a lo que nosotros con lo que vamos a estar trabajando, pues son los estudios transversales y longitudinales, ¿sí? Un estudio transversal, por ejemplo, podría tratarse de realizar una prueba, una determinación, una serie de casos, etcétera, que nos permita describir en las características del fenómeno en cuestión en un solo instante. ¿Sí? Y bueno, por otra parte, tenemos que si el interrogante que nosotros queremos resolver es una relación causa y efecto, es decir, queremos responder o conocer el porqué de un determinado fenómeno o atribuirle a un factor una relación de causalidad, entonces me conviene hacer un estudio analítico y a partir de este tema, entonces preguntarnos lo siguiente, o sea, el investigador, es decir, nosotros estaríamos asignando el factor de exposición o estaríamos manipulando de alguna manera las variables, entonces si no lo hacemos, entonces como les mencionaba, estaríamos cayendo nosotros en la categoría de los denominados estudios observacionales y dependiendo de la población o de los grupos de estudio que nosotros establezcamos, tener por ejemplo a las cohortes o a los casos y controles, ¿sale? Que pues obviamente eso tiene que ver ya con la temporalidad. Y por último, pues mencionar que cuando nosotros sí podamos realizar esa manipulación, estos tipos de estudios se convertirían en un ensayo experimental donde podemos hacer, por ejemplo, estudios con animales de experimentación, con algunos cultivos o estudios in vitro o inclusive algunas pruebas con seres humanos que es lo que conocemos como ensayos clínicos. Obviamente lo que vamos a estar desglosando en estas semanas pues no vamos a ver cada uno de ellos, sino únicamente los que sean más representativos, los cuales pues les señalo a continuación, las series de casos, las cohortes, los casos y controles y los ensayos clínicos, además de revisar lo que se conoce como las denominadas metaanálisis o revisiones sistematizadas. ¿Sí? Este es el mismo esquema, nada más que un poquito más simplificado y que más o menos es la manera en la que lo vamos a ir llevando. En esta ocasión nos vamos a dedicar a explicar únicamente los estudios que son observacionales descriptivos, ¿sí? Que tienen la particularidad de en la mayoría de los casos ser transversales. Y en la siguiente clase, la siguiente semana, analizaríamos los estudios observacionales analíticos, posteriormente los estudios experimentales y finalmente las revisiones sistemáticas. Esta clasificación metodológica también nos ayuda, sobre todo, a establecer un nivel de jerarquía
que nos permite obviamente en el mundo del conocimiento y de la información que se genera a partir de los diferentes estudios y los resultados que nosotros tenemos, pues saber valorar realmente a quién le hago caso, cuál de estos estudios o cuáles de los resultados emitidos tienen mayor peso o mayor evidencia desde el punto de vista pues del conocimiento, del paradigma con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, esto nos permite establecer, como les mencionaba, una escala donde vamos a ir nosotros valorando el grado o el peso de la evidencia y que finalmente pues tendríamos esta categoría, ¿sí? Siendo en primera instancia el metaanálisis, el estudio, la investigación que mayor evidencia provee desde el punto de vista pues metodológico frente al resto de los estudios que vamos a estar revisando, ¿sí? Caso contrario ocurre, por ejemplo, con los reportes de caso y las series de caso, dado que por tratarse de estudios únicamente muy limitados, con un número de sujetos bastante pequeño, por el hecho de ser observacionales, por el hecho de únicamente describir lo que estamos nosotros reportando en este tipo de casos, pues no puede ser un evento único o uno en un millón y que finalmente nunca se vuelva a repetir. En cambio, cuando nosotros vemos un patrón o tenemos una mayor cantidad de casos o que podemos llegar a hacer una generalización o inclusive establecer una relación de causa y efecto, como lo que podamos ver en los ensayos experimentales, entonces ahí pues gana una mayor evidencia y por lo tanto podemos hacer una demostración de que ese factor en cuestión pues nos está generando esa consecuencia o esa variable dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ir analizando poco a poco, pero grábense muy bien esta diapositiva porque tiene mucho que ver con el tomar decisiones y sobre todo al momento de tomar un criterio o analizar sobre qué me voy a basar o cuál tiene una mayor certeza, por así decirlo, o me puedo fiar de esos tipos de estudio. Entonces, continuaremos analizando los estudios observacionales descriptivos.